contienda entre los Pumas e Inglaterra y resultó en derrota. En este caso, una derrota un poquito más ajustada que lo que había sido el partido pasado, por lo menos en La Plata. Estamos hablando de un resultado que estuvo bastante parejo, incluso con los Pumas adelante en el marcador durante un tiempo considerable. Luego se produjo el empate y sobre el final, faltando poquito menos de 2 minutos, Van Poortvliet fue el que sentenció el resultado con una gran gestión previa del tercera línea Pepper, a quien quiero empezar a destacar ahora porque entró en el segundo tiempo y para mí fue destacable. El doctor. El Dr. Pepper, Sí, exactamente. Gran jugador, me sorprendió, sinceramente no lo tenía visto. Así que nada, muy interesante lo del inglés. En este caso, bueno, el equipo de Felipe Contempomi arrancó un año medio con idas y vueltas, porque, y esto quiero empezar el análisis del partido con lo inconsistente, por lo menos que es desde lo discursivo, pues si yo se lo tengo que comentar a alguien que por ahí no lo vio, es pasamos de el 20 de junio ganarle a los Lions en un partido histórico, un seleccionado que se junta cada 4 años con los mejores jugadores de las Islas Británicas, es decir, con un equipo mucho mejor que el que podía presentar Inglaterra por el mero hecho de que tenía jugadores comprometidos en ese seleccionado. Los mejores. Los mejores, teóricamente. Y vamos a una serie de 2 partidos en condición de local, sí, lo cual teóricamente tiene un puntito a favor, jet lag, por nombrar algo, el público favorable, que te canta, que te grita a tu favor, que no te silba, como le pasó a Ford. Y a pesar de eso, nos encontramos con 2 resultados adversos y a la larga con una sensación de que Inglaterra sigue siendo, y creo que incluso por encima de otros rivales a los que se han enfrentado los Pumas, el único cuco real que tienen estos Pumas, ¿no? Hemos hablado incluso con los jugadores donde ellos adjudican y dicen que Argentina le puede ganar a cualquiera, e incluso que pueden salir campeones del mundo, o que tienen aspiraciones a salir campeones del mundo. También ellos hablan de que el próximo partido es el más importante y demás, lo cual no descreo. Sin embargo, da la sensación que el verdadero escollo de los Pumas es Inglaterra. Un poco lo habló Felipe Contempomi en la conferencia de prensa a la que tuvimos la suerte de asistir. Él habló de este, ¿cómo se dice? No me sale la palabra. Pero bueno, el récord, ¿no? de 15 partidos donde solo se le ganó una vez. Aquella vez fue nada más ni nada menos que en Twickenham. Entonces, también como que genera como cierta inestabilidad esta consideración porque, digamos, no le ganás en 14 partidos, pero el que lo ganás es en Twickenham, sí, una plaza súper difícil donde nunca habías ganado. De pronto, los últimos 4 partidos, ya rápido que yo recuerde, 2 en el Mundial y 2 acá, en esta ventana de julio, los perdés, y los 4 partidos los perdés en las mismas condiciones y con los mismos factores que son los que terminan perjudicando a la Argentina. Esta es personal. Me da la sensación que Inglaterra tiene una manera de jugar que Argentina no lo favorece lo más mínimo. No. Argentina es un equipo que, si bien de a momentos puede fluctuar y cambiar, tiene una cuestión muy básica que es la intensidad del juego. Incluso, me parece a mí, por encima de algunas estructuras, creo que Argentina apremia el ritmo de juego, apremia también la destreza individual. Esto, creo que Argentina tiene talento como para ejecutar una buena acción individual. Quedó demostrado en el día de ayer que con 2 o 3 buenas gestiones de Simón Benítez Cruz, también con la buena decisión de Santi Carreras, con aquel kick que termina en try. Digo, Argentina tiene lucidez e intérpretes como para poder salirse del molde y de esa manera quebrar la defensa rival. Sin embargo, y a pesar de eso, me parece que hay una estructura y una manera de juego bastante repetitiva, ¿no? Y usando también argumentos en su contra a la Argentina, muy de picar la piedra, porque realmente si hay algo que hace... esto hace ruido. Bueno, ahí está. Si hay algo que hace Inglaterra es picar la piedra, y vaya que lo hace porque en defensa te come los talones, en ataque muy contundentes. Me parece que el pack de forward inglés
ha sentado precedente en el pack argentino a través de muchos penales, forzando también el scrum de los Pumas, que viene padeciendo y bastante hace ya varios años. Me parece que con leves mejorías en algunos partidos, pero en general flojo. Y otra vez vemos un juego de Inglaterra que logra anular a los Pumas y no los deja ser. Me parece que esa es la gran virtud que tiene Inglaterra, que es el verdadero escollo mental que tienen que resolver estos Pumas, que le pueden ganar y apabullar totalmente a Nueva Zelanda en territorio propio, pero que de pronto la real dificultad está en este partido con Inglaterra. Una Inglaterra que, lo decía Leo Senator en un video, no tiene ningún drama en llenar de chichones una pelota como la que tenemos acá o acá atrás. La verdad, la patea cuando la tiene que patear, no se hace demasiado drama en ese sentido. Tiene un juego muy frontal, una defensa que carcome realmente al ataque rival y que obliga a los Pumas a jugar diferente a nivel de estructura, ya vamos a hablar de eso. Me parece que ahí está el gran nudo a desatar de cara a 2027 para el lado de los Pumas. Esto es una visión ya muy general, ya vamos a entrar en el desarrollo del juego, pero en conclusión, los Pumas vuelven a perder en una ventana de julio que, o sea, si analizamos estrictamente la ventana de julio, y es negativa, porque fueron solo 2 partidos de ventana, y la realidad es que, o sea, pero si analizamos los primeros 3 partidos de los Pumas en el año, y bueno, me parece que pesa mucho más la victoria contra los Lions, que será histórica. O sea, sí, yo te quería sumar unas cositas, más yendo a los detalles tal vez de por qué Inglaterra le hace el juego incómodo tal vez a Argentina. En muchas circunstancias, Argentina lo que le suele pasar, o donde se sienta cómodo es en el famoso, y lo hablamos más que nada en la última parte de la cancha, en el famoso semiataque, después Marqui lo puedes explicar muy bien, y le gustan esos mini quiebres que después le dan esa ventaja para jugar en el contacto y demás. Lo hace muy bien Oviedo, y muchísimos jugadores de Argentina lo hacen muy bien, esos famosos mini quiebres. Sumado a eso, Inglaterra tiene una gran defensa que no le permite tener esos mini quiebres a Argentina. Eso es una ventaja, digamos, que tiene Inglaterra por sobre nuestro país. Y otra cosa que tiene es, el juego con el pie, vos mismo lo dijiste, son muy ordenados. Y Argentina suele tener, al ser un equipo más irregular en los 80 minutos, no tanto así Inglaterra, digamos, ahí saca un poco más de ventaja. Creo que George Ford como apertura, más allá de sus cualidades como número 10, creo que le da más incluso ese juego a Inglaterra que lo que le puede dar Marcus Smith o Finn Smith mismo. Coincido. Más paciencia, más tranquilidad, más juego en el pie. Tiene siempre estratega. Un tiempo más que el resto. Siempre. Entonces le duele incluso más. Creo que hasta incluso sería súper inteligente Inglaterra que si está Phil Smith, Marcus Smith y Ford, siempre lo pongan a Ford. Porque creo que es un jugador que a Argentina le cuesta muchísimo porque no se le mueve un pelo. Ya lo dijeron varios. Patea bien los palos, patea bien al fondo, patea buenas pelotas a cargar. Tiene esa paciencia necesaria. No hace grandes cosas. Inglaterra no es que tiene un gran ataque, que perfora bien, sino que es muy ordenado, muy prolijo y golpea cuando tiene que golpear. Y eso es lo que le duele a Argentina, lo desespera y no logra generar esos mini quiebres, que es donde Argentina se siente incómodo. Sí, yo creo que ahí, respecto al uso del pie, y acá me gustaría, Marqui, que me ayudes un poquito para ese análisis, lo que noté, y esto es la visión por ahí más de un forward, entonces por eso también te pido, me parece que Argentina está jugando corto en general, creo que eso tiene que ver más con lo que hay enfrente que con lo que hay a favor, digamos, ¿no? No sé si era una propuesta en sí de voluntad de los Pumas, sino que me parece que se hizo por ahí en espejo a lo que proponía el rival. También por una necesidad de conservar mejor la pelota. Me parece que Argentina en ese sentido fue mucho más efectivo que en el partido pasado, donde logró hacerse mejor de sus pelotas. Pero producto, y creo que donde más claro se ve, es el primer try de Inglaterra, que parte de un cross kick en mitad de cancha, al cual Ignacio Mendy, lo agarra de espaldas y yendo hacia atrás, lo cual le impide en todo momento recepcionar correctamente esa pelota, que si bien no seré especialista, pero digo, siempre tenés que mirar la pelota y atacarla hacia adelante, si no, como lo hacía Sansot, por decir algo. El tema en esa jugada puntual, justo en esa acción, se la colocan justo en el lugar más incómodo para Mendy, que es atrás de su espalda, como bien vos decís, que no la puede atacar, que él le gana la espalda. Había pasado contra los Lions, que Mendy bien puede resolver y la agarra atrás, yendo para atrás, que queda ahí. Y ahí empieza la jugada de contraataque. El tema es que acá Inglaterra creo que venía de recuperar la posesión
Y ahí es cuando le gusta atacar a Inglaterra. Una vez que se instaló en campo rival, con pelota recuperada, con la defensa desorganizada Claro. y con esos espacios. De y ya contra sería. De contra, sí. Pero con esta preparación de te recupero la pelota, te mando o una célula bien arriba frontal para seguir agrupándote, que siempre hubo opción del pase atrás desde la célula al distribuidor. Ahí Ford la pone exactamente en la segunda fase donde tenía que ir, que es el lugar incómodo del wing a las espaldas, y ahí ya después es resolución individual muy buena de Inglaterra, también condicionado por el mal posicionamiento del equipo argentino. Tenemos los highlights para ir viendo del partido, pero además te quería preguntar en esa línea, ¿cómo viste? Y esto es un término del cual nunca hablamos, y la idea acá no es hablar en difícil, quiero decirlo, es la basculación de los tres del fondo, ¿no? Como se dice usualmente. Hay momentos del partido donde no quedan 2 y 2 adelante, que serían el fullback y la apertura, y los 2 winners, sino que quedan 3. El famoso péndulo. Sí, normalmente desde el juego general quedan en la apertura del fullback atrás por el hecho de la patada, que suelen ser los que mejor se desempeñan en eso, cubren el fondo también, y son los que están encargados de contrarrestar o el 50-22 o el duelo territorial. Perfecto. Por eso casi siempre se los ve a Elizalde, a Carreras recibiendo esas patadas al fondo. Y la otra es cuando ya empieza a atacar un poco más o cuando hay más espacio para dar, suele bajar el wing, y siempre suele bajar el wing del lado opuesto a donde va la pelota, donde está el espacio vacío, ¿se entiende? Ok, si la jugada viene por acá, el otro win es el que cierra para Sí, este lado también. claro, sí. ¿Y en qué lugar de la cancha se suele posicionar en ese caso? Cubriendo, cuando de entrada están el 10 y el 15, uno de cada lado, el que suba lo tiene que cubrir al otro y baja el wing a ese canal a cubrir al que O sea, cubrió. en general se manejan como por tríos, ¿no? O sea, tenés Sí, hasta el 4 win te diría. y hasta porque- 4 también. Sí, sí, Mirá. sí. Con los wins y los dos de atrás del 13 y 2 con la apertura de fullback. Y eso es lectura, o sea, de cómo viene la jugada, básicamente. Sí. O sea, primero Y también entendiendo por que posición la de- jugada puede volver. Sí, pero también por posición de cancha, teniendo en cuenta la posibilidad del 50-22, que no puedes dejar tanto terreno regalado para que pique y sea la Sí, para el rival. también es comunicación, o sea, es lectura y comunicación también, porque a veces, digamos, suele pasar de cambio de lado y demás, donde el 10 o 15 tienen que subir y ahí sí tienen que correr rápido para aguantar y para balancear, digamos, este péndulo. En ese sentido, más allá de este try, ¿lo vieron bien esa cobertura? A mí, a grandes rasgos, me pareció mucho mejor que el partido anterior, y creo que en ese sentido Elizalde resolvió muy bien Sí. en el fondo. Sí, muchísimo mejor lo de Elizalde en el fondo. Creo que no estuvo mal el partido pasado, no puedo decir la palabra mal, pero sí, obviamente tal vez en algunas decisiones les costó un poco, otras estuvieron bien. Sí. Creo que estuvo muchísimo mejor la cobertura, mismo la de Carreras, mismo la de Elizalde estuvo más segura. No hubo momentos donde yo diga, uy, qué mal cubrimos el fondo. Creo que Inglaterra no sacó el partido por ahí. No le pudo sacar muchísima ventaja sacando esa jugada de Mendy. Sí. No le pudo sacar muchísima ventaja a eso. Esa es mi lectura de juego. Sí. Y creo que estuvo muchísimo mejor cubierto. Después creo que hubo otras cosas para mejorar. Creo que hay jugadores que tienen gran despliegue en el juego aéreo. Me parece que son Carreras, es de los que mejor juego aéreo tiene. A Roger le costó bastante. De 3 pelotas sacó una sola en el aire. Y también, por eso hoy es importante que el 10 y el 15 tengan un juego similar en los dos aspectos. Tanto el 10 para parecerse un 15 y tanto al 15 para parecerse un 10 de momentos, donde por eso lo vemos, en este caso, al 23, yendo a buscar pelotas arriba, siendo apertura. Por eso también no es tan alocado de a momentos el juego de Carreras de 10 y 15, por más que yo ya lo he dicho, no lo prefiero, pero digo, y que no juega en esa posición destacable, pero creo que hoy está esa idea de el 10 y el 15 casi cumpliendo con roles similares. Sí. Creo que Carreras lo hace muy bien, que a Mendy todavía es algo a mejorar. Creo que Isgro lo tiene muy bien desarrollado en general, tanto en ataque como en defensa, y no sé si me estoy olvidando de alguno, pero Elizalde en general lo vi bien también con esa cobertura y con la recepción aérea sobre Sí, todo. buenas, estuvo seguro en las patadas porque lo probaron muchísimo, tanto el 9 Spencer como el 10 Ford, con cajones muy altos y bien sólido en la respuesta. Mucho más fácil me parece recibir la patada que ir a cargarla para el hecho de ganar ese duelo aéreo. Claro, no le tocó tanto en ese No le tocó sentido. tanto, creo que una la pudo traer Sí. en ataque, pero es más difícil. Por eso lo que destacamos de Giro cuando le tiran los cajones y trae 3-4 por partido. Claro. Bueno, en ese sentido, es verdad que
los intérpretes son importantes para con quién se juega, ¿no? Me parece que hay algo respecto a un rival, que sabes que por ahí si tiene al 10 posicionado en el centro de la cancha, va a jugar a cualquiera de los dos frentes con una patada, tener jugadores con mejor juego aéreo, me parece que es beneficioso. Yo creo que se notó mucho una ventaja con las patadas de los nueves. El de Inglaterra con el cajón quirúrgico. Y me parece que Benítez Cruz no es su mejor faceta. Él es más del juego con pelota en mano. Y el cajón le costó bastante. No estuvo metiendo presión mediante su patada. Sí, principalmente se vio mucho en el segundo tiempo. Eso creo que tiró bastantes cajones más en la segunda parte. Y después la mayor diferencia creo que es cuando entra en cancha Van Poortvliet, que es digamos, en mi parecer el mejor pateador de cajones, no sé si del mundo, mira lo que te digo. No, Gonchi García, papá. Gonchi García, papá. Pero no, a mí me gusta mucho Van Poortvliet, y creo que no es un tema de gusto tampoco. Realmente patea bien los cajones. Y ahí sí se ve una gran diferencia en los cajones de uno y los cajones de otro. Si nos podemos analizar 9 con 9, creo que ahí sacaron una gran diferencia. Obviamente creo Argentina de vuelta. No cubrió mal el fondo, pero sí Inglaterra pudo sacarle provecho tal vez en una pelota... Pero va a tragar lo que no engorda. No era eso. Eran las galletitas. Era digamos, alguna pelota, digamos, de rebote y demás. Entonces eso ya es sacarle provecho. Si tengo que hacer una lectura rápida, me parece que el partido pasó por la presión que se aplicó tanto en defensa como en ataque. Y cómo Inglaterra pudo imponerse en ese juego de presión, de transferírsela y saber aprovecharla también. Vimos que patearon muchísimo, pero cada patada iba con dos tipos o uno que iba, ni bien caía la pelota o recibía el de Argentina, tenía un tacleador o dos encima. Yo lo llamo taca-taca. Sí. Básicamente. La verdad que sí. Inglaterra juega al taca-taca siempre. Todo el tiempo y eso taca-taca. incomodó muchísimo a Argentina, que me parece que no terminó de elegir a qué quería jugar. Si quería jugar más con pelota en mano, de extremo a extremo, si quería ir frontal, porque me parece que se encontró con situaciones en el primer tiempo muy cerca del rack, que fue lo que quiso explorar. Sí. Y en algunas se metió. Sí. De hecho, Tengo el un primer par de try viene cosas ahí. sobre eso. Primero, y retomo lo del principio. Argentina jugó este partido muy corto, me parece a mí. Sí, de ahí viene un poquito también lo que dice Marquis. Menos de 15 y 15, incluso, involucrando muchos jugadores en el punto de encuentro, incluso hasta a veces por demás, para mi gusto, e intentando encontrar los huecos en el movimiento que hacían los postes y el primer defensor, exceptuando el poste. Me parece que había una intención. De hecho, llegaron un par de oportunidades a través de esa faceta del juego. Yo creo que se había estudiado porque hubo muchos jugadores que intentaron explorar esa de agarrar y primerear ese poste o... Sí, de hecho, fíjate que Montoya es un jugador que pivotea entre células muchas veces y a veces aparece como a la espalda del 9 o cercano al 9 como apoyo. Pero no solo los forwards lo hicieron, ¿eh? También hubo, no Sí. solo el 9 tampoco, sino Mendy lo quiso probar en una, que se le termina cayendo. Me parece que Cinti en otra también. Carreras mismo en una que medio que... No, me llamó la atención, Montoya podía haber tocado fácil 4 o 5 pelotas en ese, digamos, en ese sector puntual de la defensa, solo, muchas veces, Sí, solo. eso iba a decir, se terminaban dando estructuras o contactos que decía, che, guarda, están por perderla. No, de hecho, digamos, si acordándome, la jugada predefinida era célula de 4, célula de 2 con pase atrás, buscando largo, porque Argentina tiene intenciones de llegar a la punta, pero me parece que muchas veces quedaba el pase, por ejemplo, a Moroni, muy largo. Muy largo, sí, eso te iba a Muy decir. largo. Pase de 10, 15 metros. Sí, y algo que también pasaba en ese largo que, por ejemplo, recuerdo una de Elizalde, que juega en la espalda con Elizalde, y también con las caderas casi que mirando hacia el touch. Claro. Entonces, sin poder, digamos, girar eso para por lo menos tirar el pase de frente y poder, digamos, enderezar esa carrera y que Moroni, digamos, no reciba un muerto, digamos, básicamente. Sí, en ese sentido como que me pareció que fluyó poco el juego. De hecho, de a momentos pelotas de Gómez Codela solo, que se encontraba solo contra la defensa. Digo, eso es parte de el posicionamiento y el orden en ataque, que me parece que este sistema, por ahí, de involucrar más gente, producto de cómo defiende Inglaterra y por el miedo también a la pesca y al contrarrack, porque Inglaterra disputa todos los racks todo el tiempo, creo que a veces se perdía un poco de reposicionamiento y de juego general, o sea, de fluidez en el juego, en pos de sellar demasiado los racks. Y muchas veces también me parece
que era medio automatizada la jugada, o sea, la acción de los jugadores en ir a ese rack, aunque ya esté definido. Eso por lo menos es lo que yo noté. Dicho esto, o sea, la sensación que me trae Simón Benítez Cruz, que me parece que es uno de los jugadores a anotar de este partido, es que, producto del planteamiento, lo que noto de él es que es un jugador para el segundo tiempo jugar en la cara de la defensa. Entonces, con un jugador que por ahí no se lo nota todavía tan cómodo en la parte estructural, por ahí la parte de el cajón no es su fuerte, me parece que la gran virtud de él va a ser, cuando vuelva Gonzalo García, ser él el recambio y jugar en la cara de la defensa, buscando las falencias que tengan el uno, el poste y demás, para filtrarse e incluso probar con el juego continuado o juego a la espalda. Estoy de acuerdo. Me parece que él lo buscó permanentemente. Sí. No sé si era para principio del partido. Por ahí, sí, al principio hubiese sido mejor, igual salió bárbaro, pero digo, uno siempre piensa, un jugador más correcto, más de pase, vamos a chocar, vamos allá, buscamos la oportunidad donde se vaya dando. Inglaterra, por otro lado, tiene 2 centros muy buenos, me parece a mí, muy sólidos en defensa, pero me lo imagino a futuro siendo un gran recambio. Él juega así, tiene un estilo medio revulsivo. Exactamente. Sí. Por ahí lo que Bazán Vélez quería aportar, pero por ahí no lo lograba del todo, me parece. Sí. Lo que tiene de Simón Benítez Cruz como atributo, como ventaja, como habilidad, es estar encima de la pelota. Lo habíamos dicho en el partido mismo. Está muy bien. Muy notoria la diferencia versus muy la semana pasada. Totalmente. También Carreras se paró muchísimo mejor que la semana pasada, y esto hay que decirlo. O sea, a Bertranú le toca siempre la más difícil. Obvio. Realmente. Pero esa habilidad que tiene de estar encima de la pelota le da una cierta ventaja. Por eso también se permite correr un poco más la base, se permite un poquito más atacar esa zona del poste 1, como se le llama muchas veces, donde puede atacar y ser provechoso. Creo que esa velocidad que tiene, él tiene una gran condición física, ¿no? Recordemos, jugó también en Puma 7, digamos, tiene esa condición física para estar siempre encima de la pelota. Todavía le falta pulir, te diría, que el cajón y también un poco el pase, para ser incluso más rápido desde abajo también. Eso lo hemos hablado en el partido y para mí puede tener que ver con querer tirar un pase más seguro que preciso. Puede ser. Porque en el principio del partido, su primer partido como titular, por ahí estaba nervioso. Segurísimo. No se lo pregunté, no tengo idea, pero digo, me da la sensación que ese pase por ahí más a preservar, creo que tenía intenciones en ese sentido, ¿no? Seguramente, obviamente eso lo va a ir puliendo. Eso a mí personalmente no me preocupa. Incluso también el cajón también lo va a ir puliendo. Creo que es un jugador que no tiene mucho tiempo en el rugby profesional. Bueno, dejó el rugby en un momento para dedicarse al surf. Exactamente, entonces hay que tener eso en cuenta. Creo que es un jugador, para empezar, tiene la misma edad de Gonzalo García. Eso para tener en cuenta, digamos, no es ni mucho más viejo, ni mucho más joven, digamos, es uno que puede competir palo a palo. Está bueno lo que planteaste esto del segundo tiempo, principalmente porque es un jugador dinámico que rompe un poco esas defensas y genera ciertas dudas, que eso es lo que está bueno. Y tal vez en el primer tiempo lo que suele pasar es que sí, genera quiebres, pero después ya la defensa empieza un poco a avivarse esas cosas. Claro. Simón Benítez Cruz, obviamente, creo que yo creo que podría ser un gran alivio para Felipe Contepomi, entendiendo que el puesto de número 9 estaba solamente ocupado por ahora por Gonzalo García. Coincido. Y creo que hoy se mete en esa pelea. Dios quiera que, digamos, palo a palo, digamos, ojalá que volvamos a la etapa de 2 grandes medios Krause los Pumas, que cualquiera de los 2 está para jugar. Exacto. Y esa semana, ese entrenamiento que esté mejor juega. Sí, ojalá. Totalmente de acuerdo, y creo que él está en buen camino para eso. Y sabes otra cosa que quiero aportar sobre él, y vos vaya si lo habrás vivido en tu división, me parece que todavía tiene una desconexión con su 10, porque noté una situación muy, muy particular en una de esas que se le cae, donde se intenta, no se le cae a él, pero creo que se le cae a Gallo o por ahí, donde lo vi a Carreras diciéndole, dámela a mí. Y todavía me parece que entre que Carreras se tiene que acomodar en la posición y que todos los partidos notamos que hay cosas por mejorar cuando le toca jugar de 10, esa alternativa, digo, me parece que todavía necesita o un 10 que le sea más comunicativo
o él mejorar su vínculo para con el juego que necesita el 10. Yo creo que él o sea, no se adapta a otro estilo porque el suyo es muy, muy característico y te lo puedo explicar que él es la principal amenaza con pelota en mano. Hay un rack, él abre la pelota, pero él siempre va a tomar una o dos marcas porque va a jugarle bien en la cara. Ese es su juego, ¿entendés? Bien. ¿Y eso viene bien para un 10 como Carreras? Que también tiene ese perfil. Para mí, de vuelta, es un estilo muy bueno para un mediocrown que entra en el segundo tiempo. Los últimos 20 de Bien, revulsivo. sí. Estamos es que todos es de ese acuerdo estilo, en eso. sí. ¿Opinan los tres lo mismo? Yo te diría también que sí, que puede ser bueno para Carreras. ¿Por qué? Porque Carreras suele ser un 10 un poco más desordenado. Sí. Como 10, digamos, no es Ford. Ford es un 10 Seguro ordenado que no. 100%. Bueno, Carreras es un poco más desordenado. Y Carreras le suele ir bien. Y de hecho, fíjate que hay un quiebre en el primer tiempo de él mismo, básicamente, que logra meterse en la defensa, que salta un jugador. ¿Te acordás que salta a Sí, jugador? Carreras. Salta- Carreras salta un jugador. salta un jugador. No un tackle, a un Sí, jugador. Y lo hace con el desorden, digamos. Genera quiebre, genera ventaja a través del desorden. Digamos, eso no lo hace ni bueno ni malo. Es, digamos, una característica que tiene. De su juego. Sí, Albornoz también es un poco más desordenado, te diría. Obviamente, Sí, pero no bueno, es verdad sí. que es más tradicional. Es un poco más tradicional, pero Carreras en ese desorden que le puede generar Benítez Cruz puede sacar más provecho. Yo creo que por eso también se lo vio muchísimo mejor a Santiago Carreras hoy. Sí, le viene bien un 9 cosa. que sea amenaza y que él Tal pueda cual. decidir si lo acompaña o si le pide. Pero también está buena la opción de las dos cosas, ¿viste? No solo bueno, voy a ver qué hace el 9 y lo sigo, sino que una se manda y la otra dámela en las manos que yo quiero distribuir. Claro. Sí, aparte. Creo yo- que por ese lado pasó la de dámela a mí. Claro. Sí, es difícil también porque, digamos, viste, es una frase medio hecha, pero a veces oportunidad mata Obvio, sistema, sí, plan sí. de juego, y más con una personalidad y un estilo de juego como el de Subix. Simón Benítez Simón Cruz. Benítez Cruz. Otra cosa de la que quiero hablar, que más o menos ya lo hemos mencionado, es, me parece, la reposición de los Pumas. Yo noté un equipo tirando a lento, te diría, y que volvió a reincidir, que era algo que venía mejor, pero volvió a reincidir en muchos penales. No tengo exactamente el dato. Ya te busco. Yo había anotado 14, por lo menos, entre los que se suman, por supuesto, también los de Scrown, que es otro tema para hablar. Me parece que Argentina tiene que ser un poco más consistente también en términos mentales, ¿no? En la cabeza se notó mucho también 12. de rondas, 12, Sí. me pareció, yo conté un par más. Porque por ahí alguna ventaja conté Seguro, también. 12 pero penales. mucho ronda y vuelta a la charla. Me parece que eso es el objetivo de esas rondas, de volver al eje, ¿no? De bajar un poco los cambios en este sentido. Pero penales, Evitables, digamos, tal vez. muy, iba a decir boludo, pero se entiende. O sea, Sí. penales evitables de jugadores. Sí, dos sobre todo los offsides que le vimos Todo el partido en offside Sí. en Argentina. De hecho, todo el partido en de offside. No, hecho, pero sí. hay dos jugadas puntuales que son insólitas, que es un error, o sea, claro de la persona. Una es Tomás Gallo y otra es Gómez Jodela, que saliendo muy arriba, tipo pasados de rosca un poco, en vez de volver, se quedan y siguen saliendo arriba y les cobran penal. Sí, hubo unos cuantos penales por offside. Dicho esto, le pagamos con la misma moneda a Inglaterra, que la semana pasada salió siempre una falange en offside. O sea, esto, y es para revisar, te digo, la regla del offside en el rugby, porque es prácticamente imposible que uno con el ímpetu y además con un atacante a toda velocidad no salga ligeramente en offside. Pero del tercer jugador hacia afuera, Argentina sería siempre en offside. Lo vea o no lo vea el árbitro. Y quiero decir algo del árbitro, me hago cargo. Lo vimos a Angus Garner en el aeropuerto. Si tiene algo para decirnos, le mandamos un fuerte abrazo. Referiaron el partido como un amistoso de pretemporada de la Pre-B. Juegue. Sí, o sea, la verdad, el referato no estuvo mal, pero fue un referato de amistoso. De amistoso de M15, te diría. De verdad, con algunos errores medio raros. Hay un no-com muy claro de Argentina que después termina en un 50-22 Sí, de Moroni. de Moroni. Nada, no fue tan grave, pero bueno, el arbitraje, nada, Sí, no pasó nada. No fue pero bueno. trascendente en el partido, pero bueno, Pero bueno, ocurrió. para charlar de eso, ¿no? Para charlar de eso. Y lo otro, el tema del Scrum, ¿no? Sigue siendo un problema, me parece. Argentina, en el segundo tiempo, entre los cambios y el cansancio del rival, me parece que lo resuelve.
pero todavía no domina. Y hay algo peor, que es que no lo empuja. O sea, no logra la inercia, no logra poder romper a través de la entrada. Y esta vez lo que pasó fueron 2 scrums muy particulares donde el equipo explota para arriba porque Inglaterra jugaba muy bien al segundo empuje. Estamos todos de acuerdo que lo ideal muchas veces es empujar, hacer una buena entrada, que entre rápido la pelota y seguir y continuar el empuje. Argentina eso no lo lograba, no lograba romper esa inercia. Y además de eso, en el scrum, muchas veces lo que pasaba es que, como muchos equipos de zona oeste, Inglaterra bancaba el primer golpe y continuaba la presión en el segundo empuje, que muchas veces es el más difícil psicológicamente, porque uno cree que ya la ganó con esa entrada, pero no, si el otro equipo está ordenado y compacto, te lo lleva. Inglaterra logra el segundo empuje en varias ocasiones y penales que pasaron 2 cosas. O se fueron para arriba, explotaron todos para arriba, o se fueron de boca al piso. Claro signo de tema de la presión del rival. Muchas cosas para mejorar en Argentina. Tomás Gallo le cobran, si no me equivoco, 2 penales de scrum. Uno por abrirse. Por el lado favorable hubo un free kick y un penal a favor porque se cae Finn Baxter, el uno. Ese mérito de Gómez Codela, ¿o no? En realidad el scrum estaba retrocediendo. Sí, la verdad mucho no mostraba la imagen. Aparte estaba del otro lado de la cámara. Del otro lado. Pero bueno, sí. No, digamos, el uno tiene que intentar recoger rápido las piernas si está avanzando, como para mantenerse lo más erguido posible y con el pecho paralelo al piso. Y en este caso se fue de boca al piso en un scrum que avanzaba claramente y un scrum que tenía tendencia a romper un poco el ir derecho para formar un poco, no de costado por supuesto, pero empujando con las cabezas hacia la pera de los argentinos, intentando meter al 1 hacia adentro y al 3 hacer explotar al 1 rival, en este caso de los Pumas. Esa era la tendencia a la que fue el scrum de Inglaterra, más que nada en el primer tiempo. Quiero hablar de 2 jugadores, que uno también es para extender un poco el análisis de su situación. Una es el caso Guido Petty, que volvía al equipo después de su gran temporada en Bordeaux. Me parece que lo vi muy bajo. O sea, lo vi muy bajo. No de lo que esperaba de Petty que le podía aportar al equipo. De nuevo, él también con penales sonsos, evitables. Y un poco flojo también en las alturas. Sí, tiene un penal que justo lo habíamos charlado, que también es penal de Henry Slade por también meter a la mano, pero bueno, es un penal bastante sonso, en el sentido de que se mete muy de costado. Creo que es en el primer tiempo más del lado el lado de los palcos, iba a decir, donde estuvimos nosotros. Creo que lo vi casi que, como decís, volando bajito, bien, sin tener mucho protagonismo, como suele tener Guido Petty, por ejemplo, en el line, que después podemos charlarlo si querés el tema del line, porque no está siendo el mejor de los lines tampoco. No. Y tampoco lo vi participativo en el juego, no, como suele ser Guido Petty. No, yo lo vi proactivo, pero que no le salía una. Bueno, sentí que ser, es más que, lo vi poco, se frustró y se lo veía la transmisión como un poco frustrado porque no le salía. Hay un pase entre células, otra de las cosas de las novedades versus el otro partido, por ahí intentando desencajar un poco una defensa que atosiga tanto, dar variantes en el juego con el primer portador de pelota, en ese intento de pase que se cae la pelota y demás. Noté como cierta frustración de Petty, que también entiendo que es parte de un reacomodo, de venir de Europa, te cambias de club, no estoy justificando para nada, o sea, siempre... Puede ser también cansancio, no lo vamos a negar. Y por ahí estaba cansado, realmente no lo sé, pero me pareció que lo vi proactivo, incluso agarró varias pelotas, siempre que la agarró avanzó, pero me pareció que no le salía una, como que estaba caliente que no le salía. Puede ser. Yo lo que vi es, me faltó ese Guido Petty que te pone la pelota delante, ese Guido Petty protagonista, que suele tener buenas acciones constantemente, digamos, o si no las tiene, por lo menos es prolijo y no lo suele tener, digamos. Guido Petty como característica de segunda línea, y creo que es lo que lo hizo llegar a donde llegó, es su prolijidad, su disciplina y obviamente también ese factor X que tiene, ¿no? De meterte una vivada, de repente se puede llegar a cortar, sí. La virtud enorme que tiene para jugar el line. Creo que eso me faltó de Guido Petty, lo noté bajo y tal vez porque también esperaba muchísimo de un campeón de Europa, ¿no? Sí. Otros que estuvieron bajos, más que nada Gallo en la primera línea. Sí, era el otro que quería mencionar también. No fue un buen partido de Tomás Gallo. Con su vuelta a la titularidad. Había tenido un gran ingreso
ante Inglaterra en el partido pasado, incluso con un quiebre muy bueno, y este partido no, creo que fue el peor partido de Gallo en los Pumas. Sí, puede ser. No jugó bien. Incómodo en el scrum. Tuvo problemas con pelota, que suele ser su gran virtud. No se lo vio bien con pelota. Una cosa también, tuvo un gran tackle. Fue el primero que pudo realmente sembrar a Willis, el 8 de Inglaterra. Y con una tendencia de varios jugadores que le vi a la Argentina peligroso y para revisar, poniendo mal la cabeza en el tackle. Esto obviamente muchas veces la intención es la de, bueno, hay que bajarlo, de hecho el tackle es bueno, pero ejecutado de una manera peligrosa, no mal ejecutado, pero peligrosa para tu propia salud, y hubo varios de esos. De hecho, Carreras termina con conmoción por ese motivo. Sí, y ahora es baja. Y ahora es baja, y vamos a hablar de eso también. Sí, Mendy también, Giroud también, fueron bajas varios jugadores de esos. Por eso, a tener a consideración ese tema. Pero bueno, sí, Gallo me parece completo un mal partido en general. Una lástima porque todos siempre hablamos de hecho, arrancó la entrevista con él y dijimos, es el 1 de los Pumas, el 1. Sí. Pero no jugó bien y además de no haber jugado bien y de haber salido al toque en el segundo tiempo, se da la noticia al día de hoy que yo creo tener explicaciones, pero es que va a jugar por segunda vez en su carrera con Argentina 15. Digamos, el que lo quiere ver de esta manera es Gallo pasó de los Pumas a Argentina 15. Sí. Y es una verdad también. Lo bajaron. Lo bajaron. Sí, como de primera intermedia. Vaya si me ha pasado este año, pero digo, saludos. Pero digo, le pasó lo mismo que a mí o a cualquiera, te bajan. Pero la otra opción, y creo que es la más realista, pues lo estuve pensando, por ahí le pregunto a Contempo y me dice, no, nada que ver, pero bueno, me pareció que es que quieren probar a Boris, fundamentalmente, y la posibilidad de que Tetas Chaparro, que viene de no sumar minutos esta temporada, si no me equivoco, o muy poco, de Tetas Chaparro, de probarlo en un partido que, si hay partido para probar, debería ser Uruguay. Y no juega desde el 2023 en los Pumas. Sí. Entendiéndolo de Chaparro de 1. Sí, no, y no de 3. Chaparro es 1. No, ha jugado de 3. No, es 1. Bueno, pero ha jugado de 3. Sí, está bien, pero es 1. Sí. Y ahí entiendo que es probar a esos dos jugadores contra un rival, con todo respeto a los uruguayos, ustedes saben que los quiero mucho, pero teóricamente de menor categoría, y dándole a Gallo la opción de, como vos solo jugaste un partido completo en esta serie y con los Lions no jugaste, darle la alternativa de que él sume minutos con Argentina 15 y no deje toda esta ventana de no partidos hasta el Championship. Entonces le das rodaje a él en un contexto donde va a ser titular. Eso es lo que yo interpreté. Le dan o sea, a nivel cargas, como pensándolo como un entrenador, le dan la opción de jugar para regular las cargas y además probar con la camiseta de los Pumas a otros que, en el caso de que él esté, serían suplentes o no estarían convocados. Yo tengo para refutarte, obviamente, no refutarte porque lo tuyo es como una teoría o lo que te imaginás. Tengo varios puntos ahí que me llama la atención. El primer punto es por qué él es el único que baja de Argentina 15. Entendiendo que si haces eso, probablemente lo pienses también con otras posiciones. Y me llama la atención que él sea el único que baja en Argentina 15. Eso es un punto. El segundo punto es, yo te puedo responder, y está bien, necesita minutos, digamos, hay diferencia entre Uruguay y Rumania, se vio el otro día. Le clavaron 70 sí. Lógicamente, pero digamos, ¿tanto sirve que tenga minutos con Rumania en Argentina 15? Es que no es por Rumania, no es por el rival, es por minuto de juego, por cansancio. ¿No viste cuando juegan los partidos que los que juegan 20 minutos después hacen pasada? Sí. Así sea la final del mundo. Va por eso, digo, Bueno, o sea, y lo que te quiero decir es, sí, puede ser por eso. Yo creo que la inclusión de Tetas Chaparro es por que se sacan a Tomás Gallo. No creo que sea por querer probar a Tetas Chaparro. Esa teoría mía. Yo no niego con esto que de todas maneras, más, digamos, a viva voz o menos, o solapadamente, le estén diciendo, che, loco, otro partido así no, porque hay otros que se mueren por el lugar. Sí.
Y otra No, cosa. no digo sí. que no, ¿eh? No digo que no. Y Yo creo- última. La tercera era que me llama la atención que competencia. Boris Wenger creo que digamos, no tuvo minutos casi, entonces está bien el hecho de querer probarlo. Imagínate que te pueden también querer probar a Teta Chaparro, a ver cómo está y demás. Me llama la atención tal vez el tema de Baiko Vivas, que tampoco tuvo buenos partidos en esta ventana. Y me llama la atención que sea Gallo el apuntado a bajar a Argentina 15. Vamos a ver qué pasa, pero para mí Maico Vivas no debería estar convocado para este partido y darle opción a los otros dos que hay que probar, porque Puede ser. Maico ya jugó, Sí. ¿entendés? Pero sí. bueno, no sé, está bien. A mí esta situación, la verdad, me sorprende mucho y no encuentro explicación en poner a un Puma en este plantel de Argentina 15 que no tiene ninguno, sobre todo contra Rumania. Y si me pongo a pensar algún antecedente parecido, se me viene el caso Moroni en 2022-2023, que él contaba que cuando lo bajaron a Argentina 15 se puso a llorar. Sí, Imagínate el sí, Gorris significado. en Ilesana también en eso. Sí. Sí. Pero me imagino y siento que falta una explicación de este caso. No puede pasar desapercibido como, bueno, a este lo bajamos. ¿Por qué? Se necesita una explicación porque es el pilar que jugó todos los partidos del año pasado. Te vuelvo a Sí. decir, yo insisto, para mí Sí, es una pero cuestión... es un gordo haciendo una teoría, ¿entendés? Claro, entiendo. Estaría bueno tenerla... Pero voy a tener la explicación de verdad, ¿no? Es un gordo teórico. ¿viste? No, me parece que este caso merece una explicación. Puede ser, sí, sí. Es más, la responsabilidad recae en Vicario de hacer la pregunta en la conferencia de prensa. La haré. La deberías hacer. ¿Listo? Sí, sí. Bueno, ahora ya este programa, si lo vio alguien, hay varios periodistas que por ahí te comen. Me la comen, ¿no? sí. Pero bueno, saludos a Jorgito Saludos. Chico de Cola. A todas las zonas. Sí, a todos, a todos, a todos. Así que nada, ¿qué iba a decir? Bueno, nada, me perdí. Nico Casanova, ahí está, le quería mandar saludos a Nico Casanova, que por ahí semana que viene lo invitamos también, Bárbaro. a hacer las veces de Patitas Vicario. Acá, Impecable. de este lado. Así que bueno, no sé si de ese lado, vemos. Ok. Bueno, vamos, ¿les parece? ¿Quieren hablar de algún jugador más en puntual? Bueno, No. hablar de Pablo Matera, Sí, sí. que cumplió 111 partidos con la camiseta de los Pumas, el jugador con más caps en la historia del seleccionado, y que lo va a seguir ampliando si los cálculos no me fallan y si Dios quiere, realmente. Nada, no hay mucho para decir sobre Matera, un jugador excepcional, world class, quizás de los mejores jugadores de la historia de los Pumas, sin lugar a dudas. Quizás también con un partido donde otra vez volví yo a ver, por lo menos, esa alternancia entre buenas y malas. Por ahí un par más buenas que malas este partido, pero con un penal que absurdo. Sí. Sí. Y la inclusión también. La inclusión también de los nuevos jugadores a los Pumas. Ayrton Vildosola. Eso, nombrémoslos. Sí, dale. Nicolás Dadorín, Mateo Mateo Soler. Soler. Esos son los tres nuevos que se suman al Bien. plantel de los Pumas. Y recordemos que en baja, bueno, Tomás Gallo es una baja, Santiago Carreras es baja también. Cortito, Sí. preguntas. Primero, ¿quiénes fueron los que salieron victoriosos de la ventana de junio-julio? Primera pregunta. Jugadores. Y te digo uno que es clarísimo, Justo Picardo. Sí. Me parece que tuvo sus primeros 2 partidos titular y estuvo muy a la altura, rindió muy bien. Elizalde se dio el lujo de sumar minutos de titular, completó los 2 partidos. Y si tengo que pensar otro, es difícil, pero me parece que Albornoz y Gonchi García. Sí. Sí, ahí también Sí. coincido. La pareja de medios quedó bastante clara quiénes son. Gonzalo García y Tomás Albornoz. Me parece que los dos que demostraron con un solo partido, porque el resto tuvieron que descansar, demostraron y dejaron en claro que son los dos mediocampo de apertura de los Pumas. Luego también Subux, es decir, Simón Benítez Cruz, Sí. creo que hoy se posiciona como una gran alternativa, pero no alternativa, a pelearle el puesto a Gonchi García y a comerle los talones también. Y quiero nombrar uno más que parece como que pasa de esa persa, pero Isgro. Sí, lo iba a decir también. Sí. Que me parece que ya con los partidos que jugó, de lo bien que lo hizo, los partidos importantes va a ser el 14 de los Pumas. Sí, Isgro es uno, te iba a decir. Yo tenía 2, Isgro era 1, Simón Benítez Cruz imaginaba que lo iban a decir, por eso no lo dije. También voy a decir uno que me parece que, por más que hoy no sea el titular, entendiendo que hay mucha competencia en ese puesto, pero Ignacio Mendy creo que empieza a aparecer como una alternativa al wing, a ser wing de los Pumas. Creo que tuvo buenos partidos y
de vuelta, obviamente tuvo buenas, tuvo malas, tuvo tries, tuvo 2 tries, digamos, sumando también el try de los British and Irish Lions. Creo que se empieza a ponerse en la pelea, obviamente, con 2 animales, como uno es Rodrigo Bro y el otro, no nos olvidemos, que es Mateo Carreras, tal cual. Pero empieza a aparecer como una alternativa y ¿quién te dice, no? Que varios partidos titulares este año. Sí. Bueno, vamos, si les parece, a los puntajes. Como siempre, ustedes saben, acá la idea es puntuar desde el respeto, no es agresivamente con ningún jugador. Lo digo, por suerte hasta ahora no hemos tenido ningún problema, más allá de alguno en el 2023, ustedes que puntúan, pero no nos lo dijo agresivamente. Si alguno tiene algún problema, nos escribe, somos muy amigables y buena gente, pero no creo. Así que nada, vamos a opinar, vamos a poner puntajes y ya se sabe. Son desde el respeto. Vamos con la primera línea, en un partido, como decíamos, de los Pumas que resultó en derrota. Tenemos en este caso a Tomás Gallo y Julián Montoya y Francisco Gómez Codela, otro que me faltó destacar, que con 40 años volvió a los Pumas y lo hizo, para mi gusto, de gran manera, demostrando que está más vigente que nunca y además que me mintió. Como lo he dicho varias veces, él me dijo en persona en el 2023 que a los Pumas no volvía. Me parece que acá había una urgencia y demostró que es uno de esos jugadores que está por encima de la media. La verdad que a los 40 años jugar con lo bien que jugó, con lo participativo que estuvo, me saco el sombrero. Mis respetos para vos. Estás spoileando todo tu análisis del puntaje. No, si no puse puntaje. Sí, pero tu análisis. Vamos. Dale, arranco el clip. Dale. ¿Está bien? Vamos con... ¿Qué son los de factos, viste? Que dicen en vivo que van a hacer el clip, es muchachos. que hay que pensar un poco en los reels, ya formato vertical. Arrancamos con el 1, Tomás Gallo. Muy difícil, Tomás Gallo. Y no vengo puntuando bien a los unos, a los pilares izquierdos. Voy a volver a poner a un pilar izquierdo, le voy a volver a poner un 3. Tuvo un mal partido. Creo que no solo puede dar muchísimo más el pilar izquierdo de los Pumas. Creo que era una de las fijas. Hoy, bueno, ya está en Argentina 15, pero creo que tiene un techo inalcanzable y no lo está logrando encontrar. Sí, para mí que un árbol no nos tape el bosque. Tal cual. De todas maneras jugó mal y en el scrum, que el scrum en general viene siendo mal, con él no mejoró. Me parece que tuvo mucho mejor aporte La Plata que en San Juan. Me parece que la gestión de Gallo este fin de semana fue para un 4. Yo creo que es el mejor pilar de los Pumas. Viene siendo el 1 de los Pumas hace 3 años, pero tuvo su peor partido con la camiseta celeste y blanca. Para mí su partido es de 3 puntos. Bien. El número 2, Julián Montoya. Para mí una mejora con respecto al partido pasado. Hablamos mucho de su gestión defensiva y su presencia a la hora de taclear y aparecer en todos lados. Lo vi bastante más activo que el partido pasado en La Plata. Para mí Montoya 6 puntos. Sí, coincido. Es tremendo lo que taclea el capitán Julián Montoya. Me parece que a diferencia de otros partidos, el line en general estuvo más flojo. También noté lentitud de los levantadores en alguna situación, más que nada en defensa. Me parece que en general Montoya no juega mal con la camiseta de los Pumas. Para mí también es 6 puntos la gestión de Montoya este fin de. Concuerdo, creo que lo vi hasta incluso más activo, mucho más dinámico, para poner una palabra. Me encantó lo de Montoya y me encantó más que nada el crecimiento que tuvo de un partido al otro. Eso habla obviamente de lo que puede ser un capitán, de lo que tiene que ser un capitán. Obviamente no creo que haya sido el mejor partido de Montoya, digamos, en lo que fue... El mejor fue... sí, ese fue el mejor. Hat-trick. Sí, coincido con los 6. Bien. Sí, ambos 6. Fue el jugador con más tackles del equipo argentino, 18. Buen dato. El número 3, Francisco Gómez Codela. Bueno, 40 años y jugar en los Pumas, digamos, no lo puede hacer cualquiera. Eso es un puntito de más siempre. O sea, eso le suma también a los puntajes. Se lo vio bien. Habíamos hablado que tal vez convenía que no se quede con el primer tiempo, porque bueno, nada, ya era momento del recambio y que entre Pedro Delegado. Le voy a poner también un 6. Yo creo que en contraste con lo que le vimos a Delgado,
un jugador de 40 años, ¿no? Y que vuelve a demostrar también qué pasó todos los años que no jugó en los Pumas, porque él, recordemos, volvió con 38 o por ahí, o 36. 36. Digo, ¿no? ¿Dónde estuvo todo ese tiempo? ¿Y qué estaba pasando? Pero digo, un jugador world class. Si esta fue su despedida de los Pumas, en sentido de que tiene 40 años, y contemplando que puede serlo tranquilamente, yo le voy a poner un 8. Porque si hay una manera de jugar este partido con lo que significó para él, con la clase de jugador que es, me parece que sí, tuvo errores. Sí, tuvo errores. Y de hecho se equivocó mucho más que otros que por ahí le voy a poner menos nota. Pero chito la boca y respeto a Gómez Codela, es un 8. Sí, para mí también era un partido muy sólido hasta que arrancó el segundo tiempo. Tal vez hubiese estado bueno el recambio en el entretiempo. Muy activo para su edad. Obviamente es difícil jugar con 40 años, sobre todo en este nivel y volviendo después del Mundial, que no jugaba. Para mí son 6 puntos. Muy sólido en el scrum, algo que no se veía viendo en el equipo argentino. Y se lo notó uno más. Yo creo que estuvo a la altura. Sí. Sigamos. El número, tenemos la placa sí, de la segunda línea. Ahí está. La segunda línea, el número 4, Guido Petty. Bien. Dale, Campeón vos. de Europa. Campeón de Europa. Guido, como dije también en el análisis previo, le voy a exigir un poquito más. Porque es Guido Petty, porque es campeón de Europa, porque juega en uno de los mejores clubes del mundo, de segunda línea, de tercera línea. Le sobran habilidades. Creo que hoy no tuvo un buen ayer no tuvo un buen partido. Le voy a poner un 4 porque necesito ver a Guido Petty en cancha como Dios manda. Lo dije en el análisis, para mí fue proactivo, pero no le salieron las cosas como le hubiese gustado, me parece a mí. Lo noté frustrado en el campo de juego con algunas acciones, a veces propias, a veces de los compañeros. Para mí es un 5, pero en fin, sí. Hay mucho más para ver de Guido Petty por lo que él mostró, básicamente. Para mí era un jugador que ilusionaba mucho con su vuelta, muy importante para el equipo. Me parece que él es titular y tiene que ser titular, pero tuvo un mal partido, se equivocó bastante y tuvo algunos errores evitables. Para mí, 4 puntos. Bueno. El número 5 y su compañero en la segunda línea, Pedro Rubiolo. Para mí, un partido normal de Rubiolo. De nuevo, termina sin camiseta en un momento, una secuencia muy graciosa. Pero él lo que aporta es esa aspereza física, constancia, estar siempre a la hora o involucrado en un contacto en defensa. Me falta todavía un poquitito más, lo quiero ver. Yo sé que tiene ese extra para aportar, un poquito como lo que veíamos de Kremer el año pasado, de salir de punta solo, poner un buen viaje. Me parece que eso lo puede brindar también el Rubiolo de segunda línea y para mí son 5 puntos. En su debut... listo, perdón, salteame. perdón, tenés razón. No, dale vos, ya arrancaste. Listo, perdón. No, es que en el anterior yo tendría que arrancar. Disocié, perdón. Dale, tranquilo. En su debut, Pedro Rubiolo metió varios, y no sé si eran 2 o 3 tackles ofensivos, y ahí todos dijimos, Pedro Rubiolo. Sí. Ese Pedro Rubiolo me está faltando y me faltó durante toda la ventana de julio, Sí. y creo que tiene que ver con lo que charlamos la semana pasada, que está volviendo de a poquito a las canchas. No está teniendo malos partidos, no podemos decir que está teniendo malos partidos, pero de vuelta falta ese Pedro Rubiolo áspero en defensa principalmente. Sí. Creo que es un jugador que en ataque no suele lucirse mucho, a pesar que el otro día hizo un try, pero hoy le voy a poner un 5 a Pedro Rubiolo. Sí, mi recuerdo lo vi mejor en ataque este partido. Es verdad que en defensa nos falta ese golpe de segunda línea y que le hemos visto también. Creo que, está volviendo de la lesión, una lesión que lo marginó casi toda la temporada en su club anterior en Newcastle. Creo que la llegada de un Kremer para competir, porque él calculo será competencia de Kremer si las cosas salen normalmente, le va a hacer muy bien. Hay mucho más de Rubiolo para ver, aparte muy joven, me gusta como segunda línea. Para mí, 5 puntos la gestión del sábado. El número 6 y en la tercera línea estuvo Santiago Grondona. Para mí, un buen partido defensivo, que es su principal faceta. Buenos tackles metió, creo que fue el que mejores tackles pudo poner, además de Moroni.
pero tampoco estuvo tan presente a la hora del trabajo en el piso, que es algo en lo que él destaca. Sí. Con pescas o molestas o contrarracos, lo que sea. Me faltó un poquito desde ese lado. Para mí es un partido de 5 puntos. Sí, coincido con los 5 puntos. Me parece que, a ver, es una retomada de la titularidad. Es un gran jugador, es un jugador que está a nivel para ser el tercera línea titular de los Pumas y seguramente peleará bastante con la llegada de nuevos nombres el puesto. Es un tipo que da seguridad, que da mucha tranquilidad, que en defensa a los cordones siempre tala, no deja a nadie vivo. Me faltó un poco en ataque, me parece a mí también. 5 puntos, me parece que está bien. Adhiero, Santiago Grondona suele tener partidos siempre regulares, no suele tener malos partidos. Creo que hoy también fue uno más de esos. Fue ayer el partido a vos. Sí, la tiene con hoy. Hoy. Es que para mí no, parece como si no hubiese dormido. El partido de ayer fue uno de esos regulares. No tuvo malas acciones. Se fue lesionado. Es una de las bajas para este próximo partido. De vuelta, a mí me gustaba ese Grondona. ¿Él se fue lesionado o fue González? González en la última, no salió. Última. Pero Grondona también Grondona lesionado. Sí, ok. Lesión muscular. Lesión muscular. Le faltó eso, como dijo Marqui, esas pelotas pescadas que suele hacer, aunque sea 1 o 2 por partido. 5 para Santiago Grondona. Bien. El número 7, Juan Martín González. Es tal vez una debilidad, pero creo que, o parece que tenemos un amor especial por González, pero creo que siempre se... Porque nos invitó a comer. Porque nos invitó a comer, pero siempre es el que más se destaca en el pack de forwards. En este caso no tanto en ataque, no lo he visto tanto con pelota en mano como suele tener. Sí lo vi en ciertas situaciones donde los forwards no lograban llegar a ese punto, resolviendo él esa pelota en la punta, o aguantando con pelota en mano, o pasando el rack y aguantando esa presión de Inglaterra. Eso lo destaco, pero tampoco tuvo un partido espectacular. Creo que son 6. Hoy leí la nota de Nico Casanova en La Nación y usó un adjetivo muy particular para describir el juego de Juan Martín González Samso, que es omnipresente. Es realmente drupi y está en todos lados, en todas las situaciones de juego. Me parece que a pesar de haber sido de los mejores 3 seguramente de los Pumas este fin de semana, un pasito por detrás de lo que fue el partido pasado, donde por ahí destacó más. Para mí son 6 puntos. A mí me volvió a gustar su producción. Creo que es un tercera línea único en los Pumas. No hay ninguno que tenga esa versatilidad para jugar. Creo que le da un extra con pelota en mano. Se lo vio también como carrilero y muy elusivo. Y se metió 2 veces en la defensa, tuvo un quiebre. Para mí 7 puntos. Bien. El número 8 en su partido 111, Paula Matera. Para mí tuvo la gran oportunidad de tener uno de esos partidos a lo Matera, consagrándose, pero lamentablemente por algunos errores muy evidentes, le bajó la calificación. Tuvo 2 pescas tremendas en el primer tiempo, pero otros momentos que son medios confusos, que lo ves corriendo de costado con pelota en una mano, que no me terminan de cerrar, y para mí es un partido de 5 puntos. Bien, sí, para mí 6 puntos, hay 2 pescas impresionantes a lo Matera, después la amarilla absurda, inentendible, una situación que o sea, un jugador de ese nivel haciendo ese penal es el anti, o sea, es como que... Bueno. Pero después, sí, en ataque todavía por ahí no lo terminamos de ver explotando. Es durísimo Matera igualmente, y siempre que va a chocar es difícil de bajar. Me gusta Matera, ya lo he dicho 1000 veces. Para mí este partido, 6 puntos, podría haber sido un poquito más especial, y coronando bien los 111. El año pasado habíamos hablado de un Matera diferente, que había cambiado. No era el Matera que se golpeaba, sino el Matera que tal vez repartía juego, que sabía y entendía los tiempos de partido. Ese es el Matera que necesito ver ahora, y por momentos lo encontré en este partido, por otros momentos no. Creo que esas 2 pescas son muy buenas y creo que ahí es donde lo encontramos. Después
pelotas en una mano y demás, creo que ahí ya empezó a perder ese hilo que había encontrado muy bien, por ejemplo, en el Rugby Championship con esas pelotas colgadas a Chocobares en el try contra los All Blacks y mismo en el try de Mateo Carreras contra Australia en Santa Fe. Hoy es un 5 para mí. Metámosle, ¿eh? Sí, arrancamos con los backs, arrancamos con la pareja de medios. El 9 fue Simón Benítez Cruz. Simón Benítez Cruz creo que hoy tuvo su mejor partido de los 3 que tuvo. Bueno, lo tuvo de titular, tuvo la asistencia al try, tuvo muy bien, está muy encima de la pelota. Tiene que mejorar el pie y el pase, creo, como ya dije antes, pero eso va a ir. Va sobre ruedas. Hoy le voy a poner un 7 a Simón Benítez Cruz. Bien, coincido con la nota. Agradable sorpresa la de Simón Benítez Cruz con la camiseta de los Pumas. Me gusta, hoy por hoy lo veo un pasito atrás de Gonchi García, pero creo que es una competencia bravísima que va a tener el tucumano. Yo le voy a poner un 6. Me gustó su partido, lo vi muy bien físicamente, a la altura, pero creo que a nivel estratégico está un pasito atrás porque no es tanto su estilo, él es más revulsivo y se sintió un poco la falta de estrategia y también la implementación de los cajones. Para mí 6 puntos. El 10 fue Santiago Carreras. Voy a repetir con un 6. Para mí una clara mejora con respecto al partido de La Plata. Se lo vio mucho más cómodo, más tranquilo. Incluso pudo tener una de sus acciones que se siente cómodo, que es cuando tiene espacio y logra quebrar en la defensa. Me faltó más conducción y estrategia, de nuevo. Sí, lo mismo, coincido con vos. Para mí es un 7, de todas maneras. Palo y palo con Benítez Cruz, las dos grandes figuras del lado de los Pumas. Obviamente me falta toda esa parte de conducción del equipo, pero arrestos individuales es de lo más fresco que tienen los Pumas, sinceramente. Así que 7 puntos para él. Sí, pensé que iba a ser el único que le ponga 7, también voy a ponerle 7. Creo que tuvo un buen partido, tuvo buenas intervenciones con el pie, un casi 50-22 donde metió buena presión, bien a los palos, tuvo un quiebre, después una mala decisión, digamos, para cerrar el try, pero en definitiva creo que tuvo un buen partido. Obviamente sí, millones de cosas para mejorar, obviamente. Yo creo, también coincido que no es 10, que es 15, pero entendiendo toda esa situación, tiene una gran mejora en cuanto a los partidos pasados. Creo que un 7 está bien. Bien. Vamos a la pareja de centros. Tenemos con la 12 Justo Picardo. Para mí, de nuevo, un gran partido de Picardo. 2 seguidos de titular, estando a la altura, teniendo buenas acciones en defensa, en ataque. Si bien no tuvo tantas acciones como el partido anterior también contra Inglaterra en La Plata, para mí corona una buena seguidilla, también sumando el partido de los British and Irish Lions. Para mí, 6 puntos. Coincido con el número 6. Creo que es de los que saca mayor partido de esta serie de 3. Fue el más parejito. Obviamente por ahí no termina siendo la figura en ninguno de los partidos, pero es una grata sorpresa lo que vimos de Justo Picardo. La verdad que un pibe que está al nivel de cualquier otro, sorprendió y para mí le va a hacer la cosa difícil a Chocobares cuando vuelva. Sí, eso iba a decir, le va a hacer la cosa difícil. Incluso tal vez quien te dice que no lo veamos juntos algún día. Me hubiese gustado ver el Picardo del partido pasado, un poquito más vehemente en el contacto. Obviamente no se le puede pedir siempre, ¿no?, que sea el protagonista del partido. Pero hoy lo voy a cerrar con un 5. Bien. El número 13, Lucio Cinti. De vuelta, creo que tuvo mejores intervenciones en defensa, pero también lo que me falta de Lucio Cinti en líneas generales es esa locura y vehemencia de un número 13, que a veces me la aporta Matías Moroni con la 14. De hecho, te lo había dicho en el partido, me cuesta ver a Matías Moroni más activo en defensa como wing que Lucio Cinti, que es centro. Eso es lo que me cuesta, tal vez comparándolo, digamos, con los jugadores que tiene al lado. Tiene un jugador que tiene muchísimas condiciones, hizo el try, eso le suma un punto, pero de vuelta necesito verlo más en defensa y necesito verlo más, un poquito más. La palabra creo que es locura, más locura con pelota en mano y sin pelota en mano. Le voy a poner un 5. Para mí es 5.50, lo vi mucho mejor que el último partido y estuvo parejito con la gestión de Picardo, mejoró muchísimo la defensa, que era, me parece, el gran achaque que le hicimos los últimos 2 partidos. Tiene mucho más para explotar.
muchísimo más para explotar y muchísimo más para dar. Nada, y vamos a ver seguramente a Fraga quizás, ¿no? Con Uruguay, si es que lo ponen de 13. Tiene que apretar Lucio Cindy. Para mí tiene grandes condiciones para adueñarse de la camiseta. Me gustó mucho más su partido que el anterior. Lo vi más presente tanto en defensa como en ataque. Bien atento en defensa para los momentos de robar pelotas. Y el try, para mí, 6 puntos. Bien. Los winners fueron con la 11 Ignacio Mendy. Me gustó el partido de Kiki, para mí fue de lo mejor de la cancha. Podemos discutirlo, pero para mí fue mejor. Tuvo un gran try, viene teniendo buenos partidos. Para mí es un 8. Bueno, para mí 6, parejo con lo que le vi a Picardo, parejo con lo que le vi a Cinti también, y un tipo que tiene el try entre ceja y ceja. Ponerlo es una garantía de que un try te hace. Goleador. Es goleador. La verdad que tremendo lo de Kiki Mendy. Otra grata sorpresa. Para mí son 7 puntos. Me pareció de entrada la primera vez que vi el partido la figura. Después lo vi muy parejo con el rendimiento de Matías Morón y el otro wing. Pero lo vi muy participativo. No solo en su banda en la izquierda, sino también buscando juego por toda la cancha. Sobre todo en el primer tiempo. Detectando oportunidades y vienen también en el 1-1 en defensa. El otro wing fue el 14, Matías Moroni. Para mí, las dos figuras del partido. Muy sólido en defensa. Moroni siempre te aporta ese extra de garra, de pasión, de aparecer con ese tackle que contagia, que hace gritar a la gente. Me gustaría mucho verlo con la 13, volver a verlo de titular, en un lugar que a él le sienta mucho más cómodo. Para mí, 7 puntos. Para mí 6.50 porque quiero ponderar a la pareja de medios por encima de los demás, porque me parece que jugaron bastante bien y hubo una gran mejora respecto al partido pasado. Es muy grato Moroni porque es el único de los Pumas que tiene el tackle positivo. Realmente cada vez que juega es el que tira tipos para atrás, en general jugando de lo que juegue. La verdad que me gustó muchísimo lo que le vi a Tute Moroni, que siempre pide pista y siempre es opción, y que se muere de jugar de titular siempre. El jugador del pueblo y no tiene fecha de vencimiento. 8 para Matías Moroni. Bien, y el último. Con la 15, Benjamín Elizalde. Me gustó más el partido de Elizalde que el pasado. Creo que lo noté más seguro, más suelto también, mejor en el aire. No había estado mal el partido anterior, pero le voy a subir un punto con respecto al partido pasado, 6. Coincido con Agus. Un paso adelante para el debutante reciente, Benjamín Elizalde, la verdad. Otra de las gratas sorpresas de esta ventana. Para mí también es un 6. Muy bueno haberlo visto 2 partidos seguidos de titular. Y tiene mucho que mejorar en la toma de decisiones y la lectura de los momentos, pero tuvo 2 grandes partidos. Perfecto. Bueno, ahí hemos hecho el raconto ya del partido y también el análisis de los puntajes, pero antes de irme tengo que comentarles que si están pensando en irse a Salta o están ahí cerca y demás, Aires de Salta es tu alternativa de hotel, en este caso para visitar próximo al partido de los Pumas, claro está. Agus estará por ahí junto con Cami esta semana y se alojarán en este hermoso hotel ubicado en el centro de Salta, muy cerquita de todas las actividades, de la plaza principal también, y cerca de las grandes cantinas, ¿no?, que tiene, vaya que las tiene la ciudad de Salta, como para tocarte unos folcloritos, ¿no? Comerte unas empanadas, ¿por qué no? Aires de Salta, entonces es tu opción, un hotel muy lindo, familiar, gran desayuno, eso me lo vas a decir, pero gran desayuno, pileta aclimatada, vamos a ver cómo está el clima, por ahí se puede usar, por ahí no. La verdad, muy lindo, Aires de Salta, que será el hogar de rugby la semana que viene, cuando los Pumas en esa misma ciudad tan linda que enamora se enfrenten a Uruguay en el cierre de la ventana de julio. Amigos y amigas, esto ha sido todo por el día de hoy. Nosotros nos vemos la semana que viene a la misma hora por el mismo Rugby Canal con mucho más del show de rugby. A la misma hora no, porque volvemos a nuestro horario habitual de las 21 horas. Muchas gracias. Bella semana para todos ustedes. Sin Agus la semana que viene. Sí. ¡Chau!